Muy buenos días, mi nombre es Juan de Obispo, soy el dirigente de la comunidad de Puerto Laras. Bueno, voy a contar como una historia. De 1985 había la comunidad asignada a acueductos. Ellos tenían dos lugares, un pozo y también una quebrada. Entonces la comunidad vieron una necesidad que tenía que tener un agua potable. Entonces, de 1985, el señor Blas Másquez era representante de Corregimiento La Palma. Entonces, la comunidad solicitaron, el señor Narciso Quiro era el dirigente y habían 35 casas. Entonces, de allí se surgió el acueducto. Y se expandió la comunidad. Entonces, de 1995, que usted ve ahora toma de agua, que ahora actualmente tenemos con 113 casas, todo se está alimentando a las comunidades. Estos acueductos se consiguió a través del Ministerio de Salud. El ministerio se llama DISAPA, viendo la necesidad porque la comunidad iba expandiendo. Y entonces eso fue que quería informar para que tenga conocimiento que fue el donante fue parte del Ministerio de Salud. ¿Por qué queremos la mejoría del agua mineral? Porque do chucuaje, porque para no caer en el chucuaje. Y máxima hoy no necesita agua, para mejoría, agua, mejoría. Y máxima hay más faltando en tubo faltando, y máximo en la gravilla, hasta como en tubo, y máximo ya ver de paso, aquí falta para tener máxima mejoría de chirimpo, y máxima ya. Buenos días, mi nombre es Vallarino Cheucarama, soy morador de la comunidad. El problema de nuestro agua es muy urgente. He observado muchos problemas en el agua. A pesar que tenemos todo el agua en la casa, pero hay un gran problema del consumo del agua. Que eso trae enfermedades como vómitos, diarrea, dolor de cabeza, y también granos en los cuerpos de muchas personas. Inclusive han fallecido muchos niños y adultos, y entonces ese es el gran problema que tenemos en el agua. Y también por ese problema que tenemos del agua, aquí entran en este pueblo muchos turistas y también los maestros laboran en la escuela. Y ellos casi no consumen en ese agua de la comunidad porque no es seguro. Y entonces eso es lo que sucede y puede mostrar alguna evidencia de la enfermedad en los niños, en los cuerpos de los niños, y también lugares donde hay muchas larvas de zancudo porque no está purificado. Así que eso es el problema que tenemos. Si tanque faltase arena faltase y que gravilla faltase maqueta punto y maqueta faltase en China cernidor falta como
y más que falta llaves de paso falta más que falta como 5 o 6 como ya 6 llaves de paso otros más que un tungue an que ten over está dañado más que an que ten over y más que hace mana ignum ayuda mana ignum over y más que ignum mana cloro ignum over cloro mana cloro chukwai pueda que do mana intan do num ta cloro ina do mana de cloro do mando over mancaemos maname ignum ta mejoría ka tepo porque China khabar fuma gum gaim over magum khabar y máxima hoy mana do bung do ka tepo ignum ta mana ma y que necesitamos era un poquito que ante mamá ayuda pues ayuda mana ignum